O sea, ¿no eres nacido en Pereira? ¿Habías nacido en Sí, Bogotá y tal? no, yo nací en Pereira, pero viví en Bogotá un tiempo y ya fuera hora de volver hace 4 años que vivo acá, otra vez. No, genial, genial. Al final la naturaleza es calling, ¿no? O sea, también está bien salir de las ciudades y sobre todo si es un entorno así como el de Pereira, pues es mejor que mejor, ¿no? Es estupendo, la Sí, verdad. Le recomiendo a todo el mundo que si no han estado, que vayan para allá, porque la verdad es que es un sitio impresionante. Nada, Lucas, bueno, como sabes, tenemos 1000 temas para hablar. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero empecemos por lo primero, que siempre es lo primero. ¿Quién es Lucas, no? Y cómo llegas al mundo de la respiración, ¿no? bueno, ¿quién es Lucas? Yo creo que esa es la pregunta más profunda de la humanidad. Pero lo que les puedo contar ahora es como cuál es mi propósito en la vida y de más o menos de dónde nace ese propósito. Mi propósito ahora es traer todo este tema de la respiración a, al español, que todas las personas en Latinoamérica puedan vivir libres en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, que podamos vivir, realmente explorar todo nuestro potencial, ¿cierto? Y darnos cuenta de que tenemos más poder sobre nosotros mismos del que creemos y que la respiración es la base para poder, digamos, influenciar un montón de cosas en nuestro cuerpo y en nuestra vida de la que antes creíamos que no tenían control. Eso ha sido fascinante para mí. Y toda esa pasión por esto nace por mi historia. Yo desde los 16 años estoy en el mundo de la meditación desde antes, porque mi papá ha sido un meditador de toda la vida. Mi papá hace 30 años es Qué meditador bueno. zen y toda una vida de buscador. Entonces, claro, de una nos dio como todas estas, uno sigue al papá de alguna manera. Hay Sí, gente que lo sigue, hay totalmente. gente que pelea con él, pero yo lo seguí y a los 16 años terminé metido en un templo zen Ah, qué con mi guapo. papá, con mi hermana. Sí, muy interesante, con un maestro zen francés que se llama André Lemort. Esto parte mi vida en dos y como que me introduce de lleno en este tipo de prácticas. Hace 5 años, más o menos, decido como dejar toda la vida que tenía. Yo trabajaba en marketing y bueno, tenía una vida como la que todos tenemos, intentando buscar el éxito, el dinero, la cosa, pero uno se da cuenta de que, pucha, de pronto esa vida no es en la que uno puede explorar todo lo que tiene como ser humano. Entonces decidimos abrir una escuela de meditación, nos damos cuenta de que a la gente le cuesta un montón meditar y ahí es cuando encontramos que la respiración era la clave para primero que la persona recupere su, el funcionamiento funcional de su cuerpo, sí que restaure esa manera natural de funcionar antes de adentrarse a una práctica meditativa, porque las prácticas de meditación no están hechas para la salud, están hechas para personas que ya están sanas y quieren explorarse a sí mismas. Pero Claro. si hay una disfunción de base, acercarse a eso es imposible. Ahí conocemos a Patrick, nos certificamos con él y hace un año, un poquito más, sí, más o menos un año, somos Master Instructors y por la experiencia que tengo en marketing entro a ser director de mercadeo a nivel mundial de la marca y a manejar el programa de instructores y Master Instructors a nivel mundial. Entonces, a eso me dedico ahora y pues feliz de estar contigo acá porque eres una persona también sumamente apasionada por la respiración y pienso que de alguna manera, no importa el método del que vengamos, todos somos una familia que lo que queremos es transformar el mundo. Entonces, muchas gracias por invitarme. Totalmente, totalmente. La verdad es que somos de momento cuatro frikis que espero que seamos más con el tiempo, ¿no? Y qué interesante tu historia, Lucas, de cómo se cierra el círculo, ¿no? Y acabas también trabajando en marketing, ¿no? Pero con otro enfoque, ¿no? Que es un enfoque más para impactar, ¿no? Con cosas que realmente te interesan, ¿no? Y qué mejor manera, ¿no? De utilizar tus habilidades que de esa manera, ¿no? Realmente es fascinante. El tema me ha gustado mucho el tema de que vinieses del mundo de la meditación, ¿no? Porque una pregunta que me he cuestionado muchas cosas es la gente, o sea, es decir, ¿tú crees que hay mucha gente que se pone a meditar realmente que tiene malos patrones respiratorios? Muchísimas. Y muchas han venido a mí porque he tenido personas que llevan muchos años meditando, que practican artes marciales, que hacen muchas prácticas, digamos, de oriente, y llegan a mí con patrones disfuncionales de respiración, con respiración paradójica, con problemas de apnea del sueño. Entonces, hay que entender que es que el propósito de la meditación no es restablecer los patrones funcionales de respiración. Pienso que la Claro, meditación es un paso posterior.
Claro. Entonces la gente quiere practicar meditación para calmarse, para calmar su ansiedad, pero no necesariamente la práctica va a lograr estos objetivos. Con algunas personas sí, con algunas otras personas no. Claro. Entonces, No, siempre es bueno empezar con la está respiración. claro que si falta ese fundamento, ¿no? Al final es muy complicado, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que hayas podido llegar al Oxygen Advantage, ¿no? Porque ahora tienes un poco las dos ramas, ¿no? Y puedes ayudar a la gente que venga que no tenga ese fundamento, ¿no? Y yo creo que es muy importante construirlo. Pero bueno, ahora dices, hace un año que estás en el Oxygen Advantage, a lo mejor llega alguien, yo justamente sí lo conozco, pero a lo mejor llega alguien que no sabe qué es. Entonces, no sé si podrías explicar qué es el Oxygen Advantage, Lucas. Claro que sí. Bueno, Oxygen Advantage hoy es uno de los métodos de respiración, bueno, más reconocidos en el mundo. Fue creado por Patrick McKeown. Patrick es irlandés. Él, él tuvo muchos problemas desde niño con su asma, tuvo problemas todos los problemas de respiración que ustedes imaginen, él los tuvo. Sí, lo tuvieron que operar su nariz porque tenía problemas de cornetes, tenía problemas de asma y nadie le había dicho cosas muy básicas sobre su respiración. Pasó 22 años sufriendo de su asma. Finalmente leí un artículo del doctor Konstantin Buteyko que le dice, tápate la boca al dormir, respira más suave y respira por tu nariz. Esos tres cambios tan básicos redujeron un 70% en cuestión de 2 semanas sus síntomas de asma. Y él quedó impresionado. 3 años después se va para Rusia, estudia con él y es básicamente el que trae el método buteico a Europa. Pero se da cuenta de que el método buteico, algo que me parece muy bello de Patrick, es que él invita a las personas a salirse de su tradición, porque digamos que en la respiración hay tradiciones. La tradición del yoga, cada tradición tiene un gurú, ¿verdad? Entonces yo digo lo que mi gurú me dice, pero eso no necesariamente tiene que ser cierto, ¿verdad? Claro, Entonces, Buteyko también tiene su gurú que es Buteyko, él no podía cambiar el método Buteyko, pero en toda esta investigación que él hace, porque ha sido un investigador impresionante, de hecho tiene varios libros escritos, y hoy es uno de los expertos también más importantes en respiración en el mundo, él dice, hay otros factores y otros pilares de la respiración que tengo que tener en cuenta. Buteyko se centra mucho en la parte bioquímica de la respiración, en el trabajo con el CO2, pero cuando vemos la respiración, cuando la ciencia investiga la respiración, la ve desde tres pilares. El pilar bioquímico, obviamente, todo lo que tiene que ver con el CO2, cómo la respiración afecta a la química corporal. La parte biomecánica, todo el funcionamiento muscular de la respiración, ¿sí? Cómo funciona toda la parte, digamos, las vías aéreas que estén bien, en fin. Y la parte psicofisiológica, cómo la respiración afecta nuestras emociones o nuestro sistema nervioso. Entonces, él lo que hace es coger toda la experiencia que tenía en respiración y crear un método que tuviera en cuenta estos tres pilares. Entonces, tenemos un método muy completo, un método que además es una base científica porque cada cosa que hacemos está respaldada científicamente y tenemos, bueno, tú sabrás también muy bien que el respaldo científico de Patrick es impresionante, total. pero también es un método que no pelea con ningún otro. Se puede integrar perfectamente a cualquier práctica, se puede integrar perfectamente a cualquier otro método. Entonces tenemos como un soporte científico y un soporte práctico universal para el ser humano. Entonces, eso es de lo que me ha parecido más bonito, porque nosotros no peleamos con nadie. De hecho, muchas personas que son Master Instructors de Wim Hof también son Master Instructors de Oxygen Advantage o de otros métodos y nos complementamos perfectamente. Entonces, Oxygen Advantage es básicamente un método científicamente comprobado para mejorar la salud y el desempeño humano. No, la verdad es que, bueno, yo también soy un súper admirador de Patrick, ¿no? Porque al final es muy difícil no admirarlo, ¿no? Y de hecho, yo mismo incluso llegué al mundo de la respiración por Patrick, porque casi los mismos problemas que había tenido, pues los he tenido yo, no de pequeño, pero de mayor. Y realmente el primer libro que me leí en mi vida de respiración es, no sé si lo tienes tú, Lucas, es uno que se llama Shut Your Mouth, de Patrick McKeown. Es un ejercicio de buteico muy práctico, ¿no? Entonces entré por él en este mundo y por supuesto también le tengo muchísima admiración. Y ya que hemos tocado un poco esto del buteico, Lucas, y a lo mejor alguien nos está viendo que respira mal, no sé si podrías hacer un inciso en, por ejemplo, qué es la respiración LSD y luego, si te parece, podemos tocar por qué realmente es bueno tener CO2, ¿no? Que esto es algo que causa mucha confusión a veces, ¿no? Uh -huh. Claro que sí, bueno, la respiración LSD, que de hecho Patrick le puso este nombre porque
podía venderse muy bien, de alguna manera la gente le iba a llamar la Es fácil atención. Y de sí, recordar, sí. pero básicamente la respiración LSD es una respiración lenta, sutil y diafragmática, ¿ok? O light, slow and deep en inglés, ¿cierto? Aquí en español digamos que tenemos la ventaja de que lo puedo llamar diafragmática, eh, pero en inglés sería profundo. Y aquí yo creo que hay que hacer una distinción muy importante frente a qué es una respiración profunda. Porque cuando le decimos a alguien que respire profundo, básicamente lo primero que va a hacer la persona es esto, Eso cuando ¿verdad? no lo hacen por Primero la se va a boca sentir, directamente, ¿eh, Lucas? Que a veces podrían hacerlo por la boca incluso. también pasa, ¿ok? Y resulta que eso no necesariamente es una respiración profunda. Cuando hablamos de respiración profunda, cuando hablamos de profundo, hablamos de lejos de la superficie. Lo que significa la palabra profundo es lejos de la superficie. Entonces, si vemos los pulmones son mucho más amplios en la parte de abajo, donde están cerca al diafragma. Cuando hablamos de respirar profundamente, es hacia abajo, hacia los pulmones. Entonces, miremos a ver, miremos qué es LSD. Cuando hablamos de lento, es respirar menos veces por minuto, sutil, sintiendo una leve falta de aire, que ahí hablamos del CO2, y diafragmáticamente, pues obviamente usando el diafragma como músculo principal para respirar. Entonces, es como contraintuitivo para la mayoría de personas, porque cuando nos Sí, hablan de respirar, la respiración tiene que sonar, se tiene que poder ver, ¿sí? Y resulta que lo que proponía Buteyko, y de hecho lo que proponían todos los grandes maestros de milenarios, si tú vas a los inicios del yoga, esta era la propuesta, que la respiración fuera imperceptible. Lo que decía Buteyko era que tu respiración es funcional si tú te paras desnudo frente a un espejo y no hay ningún movimiento mientras respiras. ¿Ok? Entonces, para la mayoría de personas esto es una locura, ¿sí? Porque va en contra de todo lo que nos han dicho en el gimnasio, en el colegio, los psicólogos incluso, o los practicantes médicos. Y aquí cuando vemos la respiración LSD, vemos ahí juntos los tres pilares de la respiración. Cuando hablamos de una respiración lenta, de respirar menos veces por minuto, y que además hablamos de una frecuencia de 5.5 veces por minuto, estamos hablando de una frecuencia resonante. Y todo lo que es resonante para la ciencia es todo aquello que mejora la variabilidad de ritmo cardíaco. ¿Ok? ¿Qué es la variabilidad de ritmo cardíaco? Es una medición que te dice si tu sistema nervioso está en balance, si tu sistema nervioso parasimpático y simpático están en balance y tu cuerpo es resiliente, es decir, que es capaz de adaptarse al cambio, porque tu cuerpo todo el tiempo se está adaptando al cambio. Entonces ahí tenemos el primer pilar, que es el pilar psicofisiológico. Cuando hablamos de sutil, hablamos del trabajo con el CO2, estamos hablando de la bioquímica, de la respiración, y cuando hablamos de una respiración diafragmática, estamos hablando de la parte biomecánica. Entonces, por eso tenemos esta respiración LSD que integra estos tres pilares y ahí es cuando tenemos una respiración realmente funcional. Y bueno, no sé si quieres que entre de una vez en el tema del dióxido de carbono. ¿Tienes alguna pregunta ahí? no, sí, no, la verdad es que muy buena explicación primero, Lucas, no, no se podría haber dicho mejor. Aquí a lo mejor haría un inciso de que realmente las tres patas son súper importantes, ¿no? Porque incluso yo cuando, por ejemplo, intentaba respirar por la nariz siempre, ¿no? Coger el hábito de respirar por la nariz siempre, que es a lo mejor algo que le puede costar a la gente, claro, de nada sirve que lo haga si cojo bocanadas de aire muy grandes y además lo hago con el pecho, ¿no? Y es algo muy típico que hace la gente al principio. Y luego totalmente de acuerdo con este dogma, ¿no?, que hay, que cuando te pones nervioso la gente te dice respira hondo, ¿no? Pero lo dice en el sentido de... Y es justamente todo lo contrario de lo que debes hacer, ¿no? Y también en Es que relación a esto, también la había escuchado a Patrick varias veces, ¿no? Diciendo como que hay tres pilares del éxito en la respiración, ¿no? Uno es que, que el que esté a un metro tuyo no te escuche, ¿no? Respirar. El segundo, cuando avanzas, es que tú no te escuches respirar. Y el tercero, que ya es el nivel Dios, es que tú no sientas tu respiración directamente, ¿no? esto lo sacó él de un maestro del Qigong. Se ¿Del llama, Qigong? sí, eso lo dijo un maestro del Vale, Qigong, y bueno, es una cita que Patrick hace. Entonces ahí vemos también el Qigong o el Qigong, como se conoce en algunas partes. vale. Eso ya se sabía ya hace mucho tiempo.
Estamos es como recuperando y la ciencia está entendiendo realmente qué tiene que ver con esto. Y ahí tocaste un tema muy importante que es la nariz y cómo la nariz es el centro de estos tres pilares. Cuando tú respiras por tu nariz, se activa el diafragma. Cuando respiras por tu nariz, respiras más lento. Y al respirar más lento, el dióxido de carbono no puede salir tan rápido de tu cuerpo. Y ahí básicamente es el punto de unión de los tres pilares. No puedes tener una respiración funcional si respiras por tu boca. De hecho, no puedes tener una salud, una correcta salud, si respiras por tu boca. Y eso es fisionomía básica, es fisiología básica. Esto no es la nueva era de la respiración. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que la puerta de entrada es la respiración nasal, pero no es la única. Hay que tener en cuenta definitivamente otros factores. Totalmente, totalmente, de acuerdo, Lucas. Además, yo, por ejemplo, en mi caso, realmente el tema de cerrar la boca, ¿no? Y respirar nasalmente, pues está en el centro de lo que siempre he intentado difundir, ¿no? Nada, Lucas, ibas a entrar en el tema del CO2, así que adelante, adelante, tú mismo. Bueno, el CO2 es un tema súper apasionante porque además es súper polémico y aquí entramos a algo que yo llamo la paradoja del oxígeno, que era lo que hablábamos ahora. Respira menos para oxigenarte más. Entonces la gente de afuera se pregunta, ¿cómo carajos respiro menos para oxigenarme más? No se trata de meter oxígeno al cuerpo y sacar dióxido de carbono, que es malo, ¿no? Entonces la gente cree que el oxígeno es Yoda, ¿no? Hablando pues como de Star Wars, y que el dióxido de carbono es Darth Vader, ¿sí? El bueno y el malo de la película. Y eso no necesariamente es así. Resulta que la respiración es algo mucho más complejo de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, aquí hay que distinguir dos cosas muy distintas, Albert. Una es la ventilación, la otra es la respiración. La ventilación es el acto de entrar y sacar aire de los pulmones, ¿sí? Ahí ventilé. Pero la respiración es algo que sucede a nivel celular. Cómo el oxígeno que está en mi sangre sale de la sangre y llega a los tejidos, a las células, para que se pueda producir energía en la mitocondria. Entonces aquí hay que entender algo. ¿Dónde se produce la energía a partir del oxígeno? El oxígeno es muy importante, pero la energía no se produce en la sangre solamente transporta el oxígeno. ¿Dónde necesitamos ese oxígeno? En las células. ¿Ok? Y aquí hay algo que se llama el efecto Bohr, que fue descubierto por Christian Bohr en 1904. Y Christian se hizo una pregunta muy peculiar. ¿Cómo el cuerpo sabe cuál es el músculo, cuál es la región del cuerpo que necesita más oxígeno según la demanda metabólica del instante? Si yo estoy trotando o si estoy alzando pesas, estoy haciendo bíceps, mi cuerpo sabe que ese músculo necesita más oxígeno y entrega más oxígeno a ese músculo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo sabe? Entonces él empezó a investigar y se dio cuenta de que cuando el músculo, cuando una parte del cuerpo está trabajando más o tiene más demanda, produce varios factores, pero los principales son calor y dióxido de carbono. El dióxido de carbono funciona como un catalizador para que el oxígeno que está en la sangre pase a las células. Es decir, no hay entrega de oxígeno de la sangre a las células si no hay presencia de dióxido de carbono. ¡Boom! Esto nos vuela la cabeza, porque siempre hemos pensado que es el malo de la película, pero Alessandro Romagnoli, que es uno de nuestros Master Instructors de Italia, que además es un gran ser humano y lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, él lo explica de esta manera. Si tú tienes una casita, digamos que esa casita son tus glóbulos rojos, o la hemoglobina, que es la proteína que carga el oxígeno. Si está haciendo mucho frío afuera, ¿dónde va a querer estar el oxígeno? Que son los habitantes de la casa. Dentro de la casa, ¿cierto? Pero si hay mucho calor afuera y la casa no tiene aire acondicionado, ojo, si hay mucho calor afuera, ¿dónde quisieran estar esas moléculas de oxígeno? Salir, ¿verdad? Entonces ese calor, esa reducción del pH que produce el dióxido de carbono, obliga, ¿sí?, a estas moléculas de oxígeno a salir y a llegar a la célula donde realmente se produce esa producción de energía, se produce esa energía. Entonces, mira la magia que hay y ahí es donde ocurre la respiración. ¿Sí ven? Entonces, ventilación y respiración son distintas. Tu ventilación
influencia tu respiración, ¿ok? Pero tú tienes que mirar es como el funcionamiento respiratorio dentro del cuerpo, dentro de la sangre y lo que pasa dentro de las células. Entonces ahí ustedes tienen que empezar a ver, yo siempre hablo del dióxido de carbono y yo lo llamo el ángel de la guarda, porque realmente lo es. El dióxido de carbono no Totalmente. solamente sirve para que el oxígeno llegue a las células, es un vasodilatador, tiene un efecto sobre el sistema inmune, influencia al nervio vago, o sea que regula la respuesta de relajación del cuerpo, ¿sí? Es un, se me fue el término, es un, se llama un aerotransmisor, permite que las vías aéreas se abran, ¿ok? Destapa la nariz, desde 1923 se sabe que el dióxido de carbono destapa la nariz y cumple muchas otras funciones que son indispensables para tu buena salud. Entonces, yo siempre digo, la gente respira demasiado y es porque se ha vuelto enemiga de su ángel de la guarda. Este trabajo se trata de volver a ser amigos de nuestro ángel de la guarda y empezar a poder soportar más niveles de dióxido de carbono en el cuerpo para tener una respiración funcional, empezar a dormir mejor, empezar a tener menos niveles de estrés, de ansiedad, de tener más enfoque, más concentración y realmente poder tener una vida que tenga salud, bienestar y que podamos realmente ser felices, que al final es lo que todos estamos buscando. Entonces no sé si ahí todo les queda un poquito claro de qué se trata el tema Ah, del dióxido de carbono. yo creo que ha quedado clarísimo como el agua y además ha sido una muy buena comparativa, Lucas. La verdad es que ha sido genial. Imagínate, ¿no? Ahora a lo mejor la gente nos está viendo y está pensando, bueno, vale, el CO2, ¿no? Que ahora era el enemigo, es el amigo, ¿no? Entonces, Uh ¿cómo -huh. puedo saber, si alguien se está preguntando, no está viendo, cómo puedo saber si tengo el CO2 alto, si lo tengo bajo, si estoy construyendo tolerancia? No sé si podría responder a esta pregunta, Lucas. Claro que sí, bueno, hay varias maneras de saberlo, ¿sí? Por aquí, ahí también está Mara Aquí, Valencia, te mando un para está ahí. abrazo, Mamá Monson, me encanta verte, Un esta mujer saludo, hermosa Mara. desde México. Bueno, hay varias formas de saberlo. En buteico tenemos una medición que se llama el control de pausa, que se llama el VOLT. En Oxygen Advantage tenemos otra medición que se llama el test de máxima retención. Sin embargo, son mediciones que pueden tomar un poco de práctica, pero hay 4 preguntas básicas que hay que responderse. La primera es, ¿sientes tensión durante el día? La segunda es, ¿sientes manos o pies fríos? La tercera es, ¿respiras por tu boca al dormir? Y la cuarta es, se me fue, ya, si suspiras mucho o bostezas mucho durante el día. ¿Sí? ¿Y en qué nivel? Si es leve, moderado, severo, cada uno de estos síntomas. Te respondes esas preguntas. Si tienes alguno de estos síntomas, es muy probable que haya una disfunción en la respiración. Quiero hacer un paréntesis. ¿Tú escuchas un ruido? Porque es que están cortando el pasto acá en mi Sí, casa y no sé si... sí, no, sí, no sé si era una Voy para otro cortacésped lado. o una motocicleta, pero sí. Voy a cambiar de lugar. Pero no molesta mucho, tampoco, Lucas. Al menos a mí. No sé si alguien nos puede decir si molesta mucho, pero de Okay. momento no me molesta. Bueno, no, pero igual me voy a hacer por acá para que de pronto no moleste tanto. Es que justo Dale. tenemos un retiro de ayahuasca el próximo fin de semana y están arreglando el pasto de la casa, entonces... Qué bueno. De hecho, esto te quería preguntar cosas sobre la ayahuasca, pero sí, eso las mencionamos luego. Sigue, Lucas, que creo que estabas comentando. Ok, bueno, ahorita de pronto les cuento un poquito de las plantas. Bueno, entonces, si respondes a estas 4 preguntas, ya más o menos puedes tener un overview. Es muy normal que las personas que tengan disfunciones de la respiración, que sean propensas al síndrome de hiperventilación, tengan manos o pies fríos. Pero como les contaba ahora, sacamos mucho dióxido de carbono, los vasos sanguíneos se contraen y aparece frío en las manos y en los pies, que muchas personas creen que es normal. No, yo soy friolento, como decimos aquí en Colombia, soy muy friolento, y eso no necesariamente es normal. ¿Ok? Bostezar mucho, suspirar mucho, es un sistema de compensación para sacar dióxido de carbono porque el cuerpo es muy sensible. Respirar por la boca al dormir es fatal para tu salud, es fatal para tu calidad de sueño. Entonces es una de las cosas que también observamos primero cuando intentamos como diagnosticar de alguna manera
qué tan funcional es la respiración de una persona. Y sentir tensión durante el día, ansiedad, estrés, pues obviamente nos habla de una disfunción o de un desbalance en el sistema nervioso entre el sistema simpático y parasimpático, que muchas veces es consecuencia de una respiración disfuncional. Es como para que entiendan un poco cuál es el propósito de estas preguntas. Ya tenemos entonces, ya podemos entrar a las mediciones y es el Volt. El Volt es una medición muy simple, pero que sea simple no significa que sea fácil, porque la mayoría de personas están muy desconectadas de su propio cuerpo. Entonces, escuchar el cuerpo nos cuesta tanto. Hay gente que come cuando tiene sed y toma algo cuando tiene hambre, o sea, estamos completamente desconectados. Entonces, el Volt me parece muy lindo porque además nos vuelve a reconectar con el cuerpo. Es como una comunicación con mi cuerpo. ¿En qué consiste esta medición? Simplemente tomar una respiración normal, una exhalación normal, tapar nuestra nariz, contar en segundos hasta que aparezca la primera sensación definitiva de que necesitas respirar. Y no se trata de aguantar el aire hasta que ya no puedas más. Se trata de identificar cuando tu cuerpo manda esa primera señal de que ya debería estar respirando. Puede ser que tragues involuntariamente, puede ser que sientas una pequeña contracción en el vientre, en el diafragma, o simplemente una reacción psicológica de que ya no estás respirando. Ese es tu Volt Score. Pero toma práctica realmente entender cómo es el Volt. Otra medición que tenemos es el test de máxima retención. Voy a volverme a mover, que aquí tengo un mesita ahí más cómodo. Es ponerse de pie, tomar una inhalación normal, una exhalación normal y caminar a un ritmo normal la mayor cantidad de pasos posibles sin respirar. El número de pasos que camines es el resultado. ¿Qué es lo interesante del Volt? El Volt no está influenciado ni por la fuerza de voluntad ni por el entrenamiento. ¿Ok? Que esto es muy típico entre deportistas, ¿eh? Intentar forzar la maquinaria un poco más, ¿no? Porque siempre quieren ganar. Y a veces es muy difícil con deportistas o con personas que tienden al perfeccionismo que entiendan que esto es una medición, que no es un ejercicio y que no es una competencia. Y de hecho las personas que son tendencias al perfeccionismo tienen más tendencia al síndrome de hiperventilación. Sí. ¿Okay? Entonces ser perfeccionista no es normal, es un desbalance del sistema nervioso. Hay que salir de ahí. Bueno, entonces no está influenciado por la fuerza de voluntad, entonces es mucho más accurate, preciso. Porque muchos deportistas que son de alto rendimiento tienen disfunciones respiratorias. La segunda medición, un deportista con una disfunción respiratoria puede caminar pasos hasta que se ponga morado, pero esa no es la idea. ¿Sí ves? La idea es que después de cada ejercicio, después del Volt, tu respiración debería estar normal y después del test de máxima retención deberías tener un control decente de tu respiración. Entonces, se los dejo ahí para que lo practiquen o lo pueden compartir después en los comentarios cuando publiquen este live y ahí yo les voy dando feedback a ver si lo estamos haciendo bien. ¿Listo? Yo simplemente para dar mi perspectiva al tema, yo totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Lucas. De hecho, las 4 razones que has dado, que son, digamos, indicador de que las cosas van mal, a mí las tenía las 4, menos suspirar, que suspirar no mucho, pero lo de ser friolero y tener las extremidades un poco frías y tal. Y sí que es verdad que mientras tenía este síndrome de hiperventilación, de todas formas hacía deporte y cuando me medía el Volt, que me lo medía, siempre me forzaba un poco más, ¿no? Mucho más de lo que debería el cuerpo. Paciencia con eso, si alguien nos ve, paciencia con eso. Y nada, ya que hemos tocado ya un poco el tema del deporte, Lucas, ya sabes que al final el deporte, pues durante muchísimo tiempo, pues se ha hablado de nutrición, incluso ahora se empieza a hablar de sueño, pero la respiración parece como que es esa cosa que no acaba de llegar, ¿no? ¿Por qué crees que cuesta que llegue la respiración al mundo del deporte? Bueno, esa conversación la he tenido muchas veces con Patrick. De hecho, ayer lo hablé con James Nestor, que tuve la oportunidad de tener esta entrevista con él ayer. Y es porque que una persona aprenda a regular su propio cuerpo a partir de sus herramientas internas, pues no es un buen negocio. ¿Sí ves? Claro. La dieta sí es un buen negocio. La dieta es un buen negocio,
el sueño también, porque hay dispositivos que ayudan a mejorar el sueño, los IPAPs o whatever. Sí, El deporte es un buen negocio, pero la respiración siempre, aunque influencia todas estas cosas, no es un negocio como tal, ¿sí? Entonces los intereses, no podemos hablar de un solo malo, ni de los Illuminati, ni de... No, para mí, personalmente, yo lo digo pues personalmente, es como la sociedad se ha organizado, ¿verdad? Donde se prioriza el dinero, porque obviamente pues si yo soy una gran compañía quiero producir dinero para poder pues crecer y lo que sea, pero no se tiene en cuenta todo el dinero que pierde una sociedad y un país cuando todas las personas que componen ese país están enfermas. ¿Sí ves? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la dieta, hay estudios que muestran cómo una persona que recupera su respiración funcional empieza casi que automáticamente a tomar mejores decisiones en cuanto a su alimentación. Es más fácil abordar una dieta nueva si no tengo ansiedad, totalmente. por ejemplo. El sueño. Entonces nos vamos al estudio del sueño, nos dicen que el cuarto tiene que estar oscuro, fresco, la temperatura, ¿cierto? Todos estos temas que son importantes, claro, no comer tarde en la noche, la postura del cuerpo al dormir es importante, pero el elefante en la habitación, como dice Patrick, es la respiración. ¿Sí? Totalmente. Entonces, entonces toca, yo creo que, mira, este trabajo que estás haciendo tú, por ejemplo, que estoy haciendo yo, que está haciendo Mara Valencia, que están haciendo todas las personas que se han apropiado de la respiración alrededor del mundo, pienso que es una revolución. Es una revolución de poner información afuera, más allá del dinero que podamos ganar, y es simplemente empoderar a las personas de su propia salud, que pienso que, como Patrick lo dice, es el mayor regalo que le podemos dar a la humanidad. Herramientas para que se empoderen de sí mismos. Y, y yo pienso que toca empezarse a salir de las estructuras del sistema y toca empezar a unirnos todos, como estamos haciendo tú y yo en este momento, y, y crear una fuerza que lleve conocimiento que es real, porque aquí todo esto está respaldado científicamente, para que las personas realmente comprendan qué pasa cuando respiran. Perdón. Comprendan qué pasa cuando respiran y que ellas mismas puedan empezar a empoderarse de sí mismas y no simplemente creer lo que nos han dicho toda la vida. Sí, porque hay muchas cosas, por ejemplo, esto del CO2, cosas tan básicas, Es Albert, que es súper básico. tan Sí, básicas sí. que Sí, nadie sí. sabe. Entonces, sí, yo creo que es eso, y ahora tenemos que unirnos, poner afuera la palabra, poner afuera la información, empoderar a las personas, y ahí estamos generando un cambio en la humanidad que pienso que es necesario ahora. No podría No sé si estar me más de fui a la acuerdo pregunta, no me acuerdo ni de la No, pregunta no, inicial, pero me parecía la verdad importante. es que has dicho tantas cosas de tanto impacto que podría coger cualquiera de ellas y comentarlas, ¿no? Porque realmente estoy muy de acuerdo en esto, o sea, que tenemos un sistema sanitario roto, ¿no? Por dentro un poco y que el gran foco de todo esto es quizás que, no, que el foco no está en la prevención, ¿no? Que está un poco más allá, ¿no? Y que a lo mejor tendríamos que ir más a la teología de las cosas. Y la teología de las cosas, el problema es que casi todas son gratis, ¿no? Con la respiración. Entonces, cuando vas a la causa de las cosas y vas volviendo una, otra, ¿no? Estos círculos que hay, ¿no? En el mundo, estas vinculaciones que hay en el mundo de la salud, ¿no? Como que tienes ansiedad, pero tienes ansiedad por otro motivo, ¿no? Quizás que a lo mejor es que tu sistema nervioso está desregulado porque respiras mal. Claro, si vas haciendo preguntas a causas, acabas llegando muchas veces a respuestas que son gratuitas, ¿no? Y estas son cuestiones que nos tenemos que preguntar y agradezco muchísimo tu labor, Lucas, porque la verdad es que bueno, tu cuenta es espectacular y además yo creo que los que estamos en esto es porque nos gusta el tema, ¿no? Porque si no, no estaríamos intentando difundir estas cosas, ¿no? Muchos temas me gustaría tocar porque has dicho muchas cosas interesantes, Lucas, pero voy a intentar mudar, ¿vale? Para al menos intentar preguntarte cosas que yo creo que son de interés para la gente, ¿vale? Si no, ya haremos otro directo en otro momento, si no. Pero hay un Siempre tema que hay me gustaría...
hay un tema que me gustaría tocar porque es algo que me preguntan mucho y que vi que tú tenías una opinión bastante formada en el tema y me pareció muy interesante tu teoría, que es la diferencia, me preguntan mucho la diferencia entre Wim Hof y el método Oxygen Advantage. Más que nada porque uno aboga mucho por parar la hiperventilación y el otro aboga justamente para hacer hiperventilación en un momento dado, ¿no? Entonces, no sé si podrías hacer un inciso de por qué son distintas y por qué pueden ser útiles para momentos distintos, ¿no? Ok, bueno, hay algo muy interesante que hablé ayer con James y es, espera, ¿se está escuchando mucho ruido afuera o está bien? No molesta, no molesta. Si a alguien le molesta, que Ok, lo comente por el chat, pero no me molesta. me voy para otro lado, sí, no hay problema, qué pena que es que está, me voy a correr un poquito para allá, No por si las molesta, moscas. Lucas? De veras que no, al menos yo no lo escucho mucho. Ok, perfecto, vamos a hacer por acá. Bueno, esta es una excelente pregunta porque, bueno, Wim Hof es uno de los métodos que está dando más revuelo ahora, que me encanta, y hay que mucho que agradecerle a Wim porque él ha puesto la respiración en el spotlight de nuevo, y eso es importante. La diferencia entre Oxygen Advantage y, y Wim Hof, bueno, hay que entender que Wim Hof no necesariamente busca restablecer los patrones de respiración funcional, ¿ok? Y aunque hay una cosa muy diferente, que esta es una diferenciación que hace Anastasis Sanis, que es otro de nuestros Master Instructors. Él habla de que hay que diferenciar técnicas de método. Una técnica es algo que tú haces en un momento específico para lograr algo específico, Ujú, ¿vale? Un método, por ejemplo, nosotros somos un método, es un programa o un sistema de entrenamiento, ¿sí? Es un sistema de entrenamiento. Entonces, Wim Hof lo que busca es estresar el cuerpo para generar adaptaciones. Cuando hacemos el método Wim Hof, que al principio se vendía como que tú hipercargabas el cuerpo de oxígeno y realmente no es así. Lo que sientes con el método Wim Hof es porque respiras tan fuerte que sacas mucho CO2 del cuerpo y estás eh, quitándole oxigenación al cerebro. Solamente 30 segundos de hiperventilación pueden reducir la oxigenación del cerebro hasta un 40%. Entonces la gente se sentía eufórica y creía que era porque se estaba hipercargando de oxígeno y no tenía nada que ver con eso. El caso es que lo que hace el método Wim Hof es tener una respuesta hipocápnica, hipóxica. Hipocápnica porque es bajos niveles de CO2, hipóxica porque también bajamos los niveles de oxígeno. Esto estresa al cuerpo y hace que el cuerpo genere adaptaciones. ¿Okay? Esto mismo lo tenemos también en Oxygen Advantage con la simulación de entrenamiento en altura, pero a diferencia de Wim Hof es, nosotros somos hipercámicos, o sea, aumentamos los niveles de CO2, hipóxicos, reducimos los niveles de oxígeno. Entonces, por eso, si yo voy a hacer Wim Hof, no lo puedo hacer mientras estoy en movimiento porque me puedo desmayar, porque podemos bajar los niveles de oxígeno tan bajo, hasta un 60%, incluso 50%. Hay personas que incluso a veces se desmayan haciendo el método Wim Hof. En Oxygen Advantage no corremos ese riesgo porque no sacamos demasiado CO2 y es muy difícil que una persona adulta y sana retenga la respiración sin hiperventilar hasta perder la conciencia, ¿sí? Ambos estresan el cuerpo, o sea, estresar el cuerpo en pequeñas dosis de una forma consciente está bien, ¿sí? Está bien porque le damos como la información al cuerpo para que se adapte. Aquí solamente estoy hablando como el método Wim Hof, no de la exposición en frío, porque eso es otro tema, sí, no, pero estamos hablando de la básicamente lo que busco es, sí, sí, sí. exacto, como estas hiperventilaciones que hacemos y estas retenciones. Sin embargo, el método Wim Hof está basado en otros métodos que también, si vamos a ciertas prácticas del pranayama, del tumo, se manejan estos mismos principios. Hiperventilar, retener, respirar muy lento. Hiperventilar, retener, respirar muy lento. Entonces, esperen, siento que me estoy yendo como por fuera de la pregunta, como muchas No, cosas. está quedando más o menos claro, ¿eh? Pero, sí, pero lo que quiero que entiendan es, James Nestor habla de respiración más o breathing plus. Ujú. Primero, para mí, lo más importante es que recuperes tus patrones de respiración funcional, que respires según lo que tu cuerpo necesita en el instante, ya sea mientras caminas, ya sea mientras duermes, ya sea mientras haces ejercicio físico. Y a partir de ahí, ya puedes entrar a explorar tu respiración desde otros ángulos. Porque, por ejemplo, el método Wim Hof no es un método que sea recomendado para todas las personas,
Si tengo una persona con hipertensión, yo no la pondría a hacer el método Wim Hof, porque la presión aumenta. O que hiperventila todo el día directamente. Si hiperventilas todo el día, ¿para qué vas a hiperventilar voluntariamente más, no? Totalmente. Exactamente. Entonces, en cambio, en Oxygen Advances tenemos todo un sistema que se puede adecuar a problemas con trastornos de salud muy graves, problemas con trastornos mentales muy graves también, pero también para personas que están sanas. Entonces, digamos que nos da mucho campo de acción. Entonces, si me preguntas a mí, para mí el método Wim Hof sería un complemento. ¿Sí ves? Claro. Porque yo mismo lo he practicado y muchos otros instructores lo practican, pero siento que lo primero es establecer los fundamentos de lo que es una respiración funcional antes de entrar a hacer este otro tipo de prácticas. No sé si respondo bien la pregunta. Sí, súper bien, Lucas, y ha quedado muy claro. Aquí nos pregunta Agustín, ¿es necesaria una preparación previa o entrenamiento para practicar el Tumo o el Wim Hof? Perdonad, chicos, que no he estado mirando las preguntas y justo acabo de ver esta. A ver, es como ha respondido Lucas, que supongo, si quieres tomar la respuesta, dale tú, Lucas. Pero yo creo que ha respondido más o menos ya esto, que es básicamente, intenta rectificar tu respiración antes, rectifica esos patrones, respiración LSD, no respires por la boca y luego, cuando tengas todo ese fundamento, te puedes plantear hacer un Wim Hof, ¿no? Yo puedo dar mi caso particular, ya que preguntas. Yo, por ejemplo, cuando empecé todo el mundillo de esta respiración, tenía un volt de 15 segundos. Incluso algunos días menor, ¿no? Entonces, en ese momento, a mí, el hecho, simplemente el hecho de hacer un Wim Hof me estresaba, porque pensaba, ¿cómo voy a hacer esto? Pese a que era deportista y hacía deporte 5 o 6 veces a la semana, pero de todas formas vivía en este estado de tensión, ¿no? Entonces no quería tensionar mi cuerpo más, ¿no? Y no fue hasta que llegué a 25 o 30 incluso de volt que no me planteé hacer el Wim Hof y ahora pues hago el Wim Hof de vez en cuando, pero como comentas tú, al final es un estresor momentáneo que utilizo en algún momento. Pero bueno, en duchar en frío sí que me ducho cada día en frío, eso sí, la parte del frío. ¿Pueden practicar ambas? Sí, bueno, es lo que hemos comentado, que ya también ha mencionado Lucas. Yo creo que sí, pero... Igual, a ver, yo lo que pienso es, tienes que buscar lo que sea para ti. Por ejemplo, James, a ver, yo he tenido personas con trastornos mentales fuertes, agorafobia, depresión muy severa, y a veces solamente el entrenamiento en respiración funcional no es suficiente. Hay personas que necesitan un choque, necesitan algo fuerte que la saque de ese estado. Obviamente uno tiene que ser un instructor ya formado para saber identificar esto. ¿Quién necesita como un choque? Y a veces hay métodos como el de Wim Hof, la respiración holotrópica o la simulación de entrenamiento en altura también, que la ha usado mucho también con trastornos mentales. Se puede usar, pero ya sería entrar a ver el caso particular. No quiere decir que tengas que esperar para practicar el método Wim Hof, pero tienes que comprender que el patrón del método Wim Hof es una técnica que vas a usar en momentos específicos. Y paralelo a eso, tienes que mejorar o tienes que trabajar con tu respiración funcional para que realmente tengas como los mayores beneficios de tu respiración. Sería como lo que yo podría decir ahí. Totalmente de acuerdo contigo, Lucas. Yo como lo estructuro en mi cabeza, también pienso siempre, digo, si estoy haciendo deporte, por ejemplo, no tendría sentido que era pesas, por ejemplo, 5 veces al día, ¿no? No tiene sentido. O sea, es realmente algo que es un estresor momentáneo porque quieres sacar más músculo o lo que sea, ¿no? Entonces, no vas a coger esa actividad como fundamento, pero puede ser una técnica, como mencionabas muy bien, que te puede ayudar a mejorar en algunas áreas de tu vida, ¿no? Pero evidentemente tienes que mirar cuándo lo aplicas, ¿no? Nada, Lucas, relacionado un poquito con esto, ¿tú crees que, es que esto me lo he preguntado muchas veces, y ya que estás metido en el mundo de la meditación también, eres la persona excelente para hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que puedes entrar en estados profundos de meditación si eres un respirador bucal? Mira, yo pienso que no. Y te lo digo por mi experiencia. Yo medito desde los 16 años y puedo decir que realmente supe lo que era meditar cuando encontré qué era la respiración. ¿Sí ves?
Porque en muchas escuelas de meditación la respiración no se observa. Nos dicen que miremos nuestra respiración, que observemos nuestra respiración, pero esto al final lo único que hace es que nos quedemos enrollados en nuestra propia disfunción. ¿Sí ves? Solamente sentarse a meditar puede reducir un 20% la frecuencia respiratoria, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Lo que yo he encontrado, porque yo cuando me siento a meditar, yo hago una hora de meditación y el 70-80% de esa hora estoy haciendo respiración LSD. Ahí realmente uno entra en un estado de flujo, en un estado donde la mente no es la protagonista de la película, porque no se trata ni siquiera de poner la mente en blanco, sino de tener espacio entre pensamientos. Si no hay espacio entre pensamientos, es una mente que no es sana y es una mente que no es efectiva. Y algo que me parece muy hermoso de esto es que una respiración funcional tiene una pausa natural después de la exhalación, que puede ser de 2 a 4 segundos antes de tener que respirar de nuevo. Y es el mismo patrón que debería tener nuestra mente si es una mente funcional. Entonces ahí vemos cómo la mente sigue a la respiración y no al contrario, porque el ser humano occidental quiere arreglar su vida emocional y su vida mental a partir de la mente, de la loca de la casa. Pero hay una palabra muy bella del Zen que es Taitoku. Taitoku significa comprensión a través del cuerpo. Y para los médicos taoístas, para los médicos orientales, una disfunción de la mente era una disfunción en los órganos internos. Y lo podemos ver. Si yo cambio mi respiración en cuestión de 3 minutos, 4 minutos, puedo cambiar completamente mis estados internos. La mente sigue a la respiración y no al contrario. Entonces yo sí pienso que es indispensable una respiración funcional, una respiración nasal, una respuesta, tener un buen volt, no tener una respuesta ventilatoria demasiado alta al CO2 para que realmente el sistema nervioso esté a punto para que tú realmente puedas sacar provecho de tu práctica de meditación. Y de hecho, así no practiques meditación y tienes una respiración funcional, ya estás meditando. Claro, claro. No, la verdad es que no lo podrías haber dicho mejor. Y esto de que la gente se dé cuenta de realmente que tiene control, o sea, que su respiración puede ejercer control sobre sus emociones, es fundamental, ¿no? Porque, y de hecho, yo creo que casi por eso es tan bueno, ¿no? Que mucha gente entre a la respiración por el Wim Hof, porque al menos se dan cuenta de que pueden alterar su cuerpo, ¿no? Porque como hiperventilan durante poco tiempo, dicen, no, esto sirve para algo, ¿no? Y luego acaban enganchándose a otras prácticas, ¿no? Nada, Lucas. Totalmente. Dime. Adelante. No, ¿qué ibas a decir, Dale? Qué pena. Iba a decir una tontería, o sea que tampoco te preocupes. Que a veces para la gente es importante, por lo menos para el occidental, hacer algo que puedan ver. Entonces, por eso fue tan importante Wim Hof para el mundo de la respiración, porque veían a Wim Hof hacer algo. La respiración se veía, intentó subir el Everest y la gente dijo como, wow, aquí hay algo. Porque si yo me siento acá a respirar LSD, eso ni es sexy, ni vende, no se puede ver. Pero bueno, por algún lado tenemos que entrar, está bien. Ahora sí, ¿qué vas a decir? Discúlpame. No, excelente labor. Yo creo que cuando he metido la meditación en mi vida, 10, realmente que es muy poca, ¿no? Porque intento hacer 10, 15 minutos al día, pero bueno, algo es algo. Realmente mi vida ha cambiado mucho porque, como comentas muy bien, que esto también se lo escuchaba a Patrick alguna vez, es que, bueno, realmente en el mundo occidental siempre se nos obliga a pensar en todo, ¿no? Todo el rato. Entonces, y se nos obliga sobre todo, esto he pensado mucho, se nos obliga sobre todo a construir las habilidades interpersonales, ¿no? Hablar en público, cómo relacionarte con los demás, pero nadie te entrena para las habilidades intrapersonales, ¿no? Y al final eres la persona con la que estás, bueno, compartes toda tu vida contigo, ¿no? Y el 99% de las conversaciones que tienes es con tu diálogo interno. Entonces, si no paras y apagas esa voz, ¿no? Algún tiempo en el día, ¿cómo vas a poder desempeñarte bien en todas tus actividades si nunca has parado contigo mismo a escucharte y a hablarte un poco? Entonces, simplemente como reflexión. Y nada, Lucas, es que tengo muchos temas pendientes contigo que me gustaría tratar en otro, pero ahora al menos me gustaría preguntarte por el viajeo o por la ayahuasca, ¿no?
porque la verdad siempre he querido hacer ayahuasca, nunca lo he hecho. Es una cosa que tengo pendiente, lo quería hacer con mi padre, de hecho. Y quería saber tu opinión, tu opinión. Bueno, si alguien no lo sabe, pues si puedes explicar brevemente qué es la ayahuasca y desde cuándo pues practicas las tomas de ayahuasca y demás. Ok, bueno, un pequeño apunte frente a la idea anterior. Patrick dice, la academia nos enseña muy bien cómo pensar, pero no nos enseña cómo dejar de pensar. Y eso es muy importante. Ok, con el tema de las medicinas, mira, yo venía de la meditación y yo siempre fui como muy enemigo de las sustancias. Yo siempre era como, todo lo que tenemos está dentro, no necesitamos nada externo. Sí, entonces nunca fui como amigo de las drogas y estas cosas. Probé algunas, tampoco he sido un santo en mi vida, pero nunca fue como mi camino, ¿sí? Y hace 5 años, creo que fue 5 años, mi papá fue a una ceremonia de yagé, él nunca había tomado yagé y fue, y cuando Vale. volvió me dijo, Lucas, tienes que probar esto. Y yo como, no, yo me le hice como él, como no, bueno, de pronto voy, no sé qué, estuve como mi papá atrás de mí 2 meses diciéndome que tomara ayahuasca. Y fui y lo hice, y fue una experiencia que partió mi vida en dos. Fue por una ceremonia de ayahuasca que hoy yo estoy dedicado a esto. Entonces Hostia, qué tengo mucho que curioso. agradecerle a las plantas. Entonces, yo creo que hay que hacer una distinción aquí muy importante, y es la distinción entre drogas y enteógenos, ¿ok? Que es una confusión muy grande. Entonces la gente piensa que la ayahuasca, que el peyote, que el yopo, que todo este tipo de plantas son drogas y no lo son, ¿sí? Teniendo en cuenta que las drogas producen descargas de dopamina. La dopamina genera adicción, ¿ok? Las plantas generan serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la satisfacción, que son cosas completamente distintas. Una persona satisfecha a una persona adicta a la sensación de placer. ¿Sí ves? Entonces, por eso las plantas se pueden usar para sacar a personas de adicciones, por ejemplo. En una Claro, semana podemos claro. sacar a una persona de una adicción a la heroína, por ejemplo, cosas que las propuestas tradicionales no logran. Para la depresión, para los trastornos psicológicos, o solamente para una persona que realmente quiera tener más claridad en su vida, las plantas nos abren, yo lo digo así, las plantas lo que hacen es abrirnos la puerta al mundo mágico, ¿sí? Y hablando de mundo mágico, no como algo que no existe, sino como algo que no es posible explicar a nivel científico, pero que ahí está, ¿sí? ¿Cuántas partes de las historias y de los cuentos que nos han llegado hoy, hasta hoy, ¿no? Habrán sido nuestros ancestros jugando con plantas, ¿no? O sea, realmente es algo que yo creo que siempre ha estado presente, ¿no? En nuestra naturaleza. Y más bueno, en Colombia seguro, ¿no? Los nativos americanos seguro que ya experimentaban con yagé. Y yo creo que en todas las culturas, más o menos, ¿no? Se ha experimentado con plantas, ¿no? Pasa que luego han entrado las drogas recreativas, ¿no? Y esto se ha desvirtuado un poco. Sí, o sea, Eh, eso es algo que siempre ha estado presente. Yo he tenido la oportunidad de vivir con indígenas, de compartir con ellos, de vivir con chamanes, y sé el poder que esto tiene. No quiere decir que todo el mundo tenga que tomar ayahuasca ni yagé, no, para nada. Yo pienso que todos tenemos una fábrica de químicos interna maravillosa que podemos usar, pero pienso que es una herramienta que para las personas que están muy cerradas, porque yo pienso que somos demasiado mentales, nos abre esa puerta a otras dimensiones de la existencia que están ahí, a la que nosotros mismos nos hemos cerrado por, por la misma manera en la que se ha constituido esta sociedad. Pero, por ejemplo, la intuición, cuando hablamos de intuición, ¿qué es intuición? Explícame la intuición. es O imposible, lo es que muy hablaba difícil. yo de, no puede, científicamente tú no puedes decir dónde está la intuición, en qué parte del cerebro ocurre, pero tú sabes que ahí está. ¿Sí ves? O por ejemplo, el término que acuñó Jung de sincronicidad. Si tú No, estás nunca, pensando mucho en nunca lo he alguien escuchado. y ¿Qué, qué? mágicamente, bueno, la sincronicidad es, por ejemplo, tú estás pensando mucho en alguien y mágicamente esa persona te llama. Ah, hostia, vale.
científicamente, ¿tú cómo explicas eso? Pero son cosas que pasan, ¿verdad? Y que uno no puede Sí, negar que están ahí y que a veces van mucho más allá de algo que se pueda explicar racionalmente. Entonces, yo pienso que ahora con la respiración es muy importante esta unión que se está haciendo entre ciencia y respiración, porque esto, digamos que nos saca de que las personas, bueno, perdón, ahí van viendo todo el desorden de mi casa, que estoy al oyendo final, el ruido, al final vas a hacer deporte hoy, ¿eh? Moviéndote, Lucas. caminando. Pero, y es importante como entender todo a partir de la ciencia, porque así las personas separan lo que es, como lo que se dice en inglés como el woo-woo, ¿sí? Cosas que no Sí, tienen fundamento, pero también hay que entender que la ciencia no tiene, la ciencia como hoy la conocemos no tiene la explicación para todo, ¿ok? Y aquí, ahí, en esa parte donde la ciencia no tiene necesariamente explicación, es donde entra el dominio de cosas como las medicinas ancestrales, aunque teniendo en cuenta también que las medicinas ancestrales tienen investigaciones científicas muy serias, donde se muestra cómo la ayahuasca permite que el cuerpo produzca nuevas neuronas, por ejemplo, ¿ok? interesante. O que otras partes del cerebro puedan tener mayor actividad y que una persona pueda regular su sistema nervioso también. Nosotros personalmente lo que estamos haciendo aquí en mi casa, porque es aquí en mi casa donde hacemos las ceremonias, hacemos una preparación previa de las personas con todo lo que sabemos de respiración. Las llevamos a tener herramientas para que atravesar la ceremonia sea más fácil y balancear el sistema nervioso para que puedan tener la mejor experiencia posible. Entonces, no sé qué más te puedo decir alrededor de las plantas. Lo que puedo decir es que ha sido una cosa que me ha transformado la vida y que he visto cómo se transforma la vida de muchas otras personas con la respiración y con las medicinas ancestrales. Ya sea que solo uses la respiración, puedes tener una transformación fundamental en tu vida. Y si quieres ir más profundo o explorar otras partes de tu vida, ahí están las plantas como herramienta también. Qué interesante, Lucas. La verdad es que no he conocido a nadie que haya probado la ayahuasca o yagé y se haya quedado indiferente. Todo el mundo tiene alguna historia interesante que explicar acerca de la ayahuasca y es genial. Y aparte es impresionante que lo puedas hacer ahí en tu casa y que puedas acoger a todas las personas. Algún día tendré que Invitado visitarte, cuando Lucas. quieras. Algún día Sí, tendré que visitarte, Lucas, porque entre que ya me gusta la eje cafetero y además haces estas prácticas, tendré que visitarte seguro. Eh, y, además, claro que y, sí. y Aquí, además, como somos con este cuatro, paisaje. es que, es que ¿vives cerca del Valle del Esta es la Cocora? bañera donde agua miel. ¿Ah? ¿Te queda cerca El el Valle Valle del del Cocora, Cocora? súper cerca, queda como a 45 minutos de mi casa. Qué bueno, qué bueno. Es súper, súper cerca. No, pues Lucas, lo dicho, oye, muchísimas gracias por la labor que haces, gracias además por las explicaciones porque lo haces todo muy didáctico y de manera muy entendedora. Eh, Como siempre, a todos los de la respiración, gracias, muchísimas gracias por divulgar, la verdad es que espero que se vaya sumando más gente y se vaya corriendo la voz. Sí. Y me queda pendiente esa visita a Pereira. Bienvenido siempre, la verdad. Sería un Y honor por, para mí tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias y por supuesto se me han quedado muchas cosas en el tintero. Espero que algún día podamos hacer otro directo y las tratemos, porque yo creo que hay muchas Cuando cosas que hablar. quieras. Por supuesto. Pues nada, espero que a la gente le haya gustado y nada, que vaya muy bien a todos. Y un abrazo para ti, Lucas. Muchas gracias, Albert, por invitarme. Gracias a todos. Sigan explorando, siendo curiosos de ustedes mismos. Hay mucho que no sabemos. Nunca piensen que saben. Sigan con esa curiosidad de explorar y miren su respiración. Hay mucho, mucho que comprender ahí. Ahora, mi trabajo es unir personas con el programa de Oxygen Advantage, es que cada instructor sepa que esto no se trata de vender nada, sino de transformar vidas allá afuera y pienso que la respiración es la primera herramienta. Entonces, gracias a ti por invitarme, gracias a todos por estar. Si les quedan preguntas, por favor, déjenlas en un comentario después de que publiquen esto. Yo con todo el amor del mundo voy a intentar responderlas. ¿Listo? Muchas gracias. Albert, cuídate muchísimo. Muchas gracias y disfruta el fin de semana, Lucas, y del retiro. Muchas gracias. Tú también. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego.